3.000 cubanos, la mayoría de ellos médicos, llegaron a Estados Unidos en el 2013 como desertores de programas sociales en Venezuela, un incremento del 60% con respecto al 2012. El 98% de los 8.000 médicos y enfermeras cubanas que habían conseguido refugio en Estados Unidos hasta el 1 de diciembre de este año vinieron precisamente de Venezuela. El régimen castrista mantiene en varios países una economía de servicios que le reporta ingresos en moneda convertible a costa del sacrificio de esos profesionales, según Julio César Alfonso, presidente del grupo Solidaridad Sin Fronteras. Las deserciones se deben a que esos médicos, enfermeras y otros profesionales trabajan en condiciones cada vez más difíciles por salarios muy bajos en un verdadero sistema de esclavitud moderno, según la organización. Vamos a hablar de este tema con José Hernández. Él es periodista, analista político, jefe de información de Periódico El Venezolano. Gracias, José, por estar esta noche con nosotros. Gracias. Y también está Humberto Mario. Él es ex agente de seguridad del G2 cubano. Estuvo muchos años en Venezuela, ya lo han visto antes acá. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Humberto. Humberto Mario, ¿hace cuánto tiempo ya estás fuera de Venezuela? No, ya llevo casi 11 años. Casi 11 años. Los 3 primeros años del gobierno de Hugo Chávez, entonces los viviste allí. ¿No ha cambiado la situación de la misión Barrio Adentro? No, es que cuando yo llegué precisamente pertenecía al grupo que preparó lo que sería ya después en el 2003 Barrio Adentro. Es decir, yo pude participar de la preparación del proyecto de lo que es hoy ya Barrio Adentro. Pero cuando yo llegué, no existían estas fugas tan masivas. Primero llegaron 599 personas, casi todos trabajadores de la salud. Después se fueron incrementando en la medida en que las gobernaciones iban solicitando la presencia de médicos cubanos. Pero esto es bueno hacer un poquito de historia en un minuto. Cuando yo estaba en Venezuela estaban estos primeros médicos, que aquí hay muchos de ellos también, no obstante. Ellos se casaban con venezolanas legalmente o venezolanos para alcanzar el permiso de residencia en el exterior. Cuando Fidel se da cuenta de esto, para el relajo, como dijo él, y suspendieron, e incluso el difunto Hugo Chávez, el mandatorio le dijo a los notarios venezolanos que no podían casar a cubanos con venezolanas, ni viceversa, que no era válido ese matrimonio. Y entonces después los médicos comenzaron con otra alternativa, que fue la alternativa de fugarse, de apelar a la frontera con Colombia, de meterse en Colombia, de salir por Panamá. Eso fue muy riesgoso. Hay más de una veintena de médicos cubanos que han perdido la vida en ese intento también. Y entonces ya se enferma Fidel, toma el mando Raúl, la Embajada de los Estados Unidos en Caracas le da la posibilidad a los médicos cubanos de otorgarle el parol, el famoso parol que existe, esta visa. Muchos se han acogido a esto, pero muchos también han sido capturados antes de llegar a hacer estos trámites a la Embajada de Cuba. Hubo una etapa, estando yo y después que yo me fui, que se le recogía el pasaporte a los colaboradores cubanos y se le daba un tarjetón. Es cierto. Para que ellos no se quedaran indocumentados, pero así todo, los médicos han logrado escapar. También se les puso dentro del reglamento interno de la misión que si traicionaban, que si desertaban, su familia no saldría nunca de Cuba. Entonces así no hay un ser humano que diga, no me voy y dejo a la familia por detrás. Todavía hay médicos aquí sufriendo esa ley, aunque ahora han sido un poco flexibles, pero todavía tienen los hijos y las esposas o los esposos del lado de allá. Pero eso no solo ha pasado con Venezuela, ha pasado con los médicos que han estado de esclavos, porque no es otra cosa que mano de obra de la tiranía, en África. En África han sufrido eso, en África se han quedado médicos que se han puesto a trabajar en las universidades y desde La Habana, todavía no sabemos cómo, Fidel Castro los ha sacado de las universidades donde están trabajando. Bueno, pero a mí me llama la atención porque en aquel entonces y siempre en vida Hugo Chávez dijo que Cuba y La Habana y Venezuela eran la misma cosa, ¿no? Y se habla de casos de esclavitud moderna allí en Venezuela. Hay una realidad, José, tú la conoces porque eres venezolano, y es que hay una crisis hospitalaria que se ha incrementado en estos últimos años. No han podido solventar y ha sido peor la situación para los médicos cubanos, que más bien de ayudar a la población, son ellos víctimas del propio sistema de salud que quieren salir e irse de Venezuela. Mira, en Venezuela, desde el año 2002, a raíz de lo que fueron las misiones que se crearon para evitar que Chávez perdiera el revocatorio de aquel momento, 2002-2003, se ha presentado un ingente número de profesionales cubanos, entre médicos, monitores deportivos, profesores de educación de algunos tipos
y algunos formadores políticos que han llegado a Cuba en diversas circunstancias. ¿Qué pasa en el caso de los médicos? Que le dan una misión muy específica que se llama barrio adentro. Barrio adentro implica que tú metes a un profesional de la medicina en unos barrios inhóspitos, en los sitios más remotos, en las ciudades más complicadas y en los sitios más lejanos. Por ejemplo, hace 6 meses la página web Juventud Rebelde publicó una serie, creo que de 6 artículos, donde muestra cómo los médicos cubanos, los monitores deportivos estaban en Isla de Todas, que es un lugar remotísimo, el lago Maracaibo, en Curiapo, que es un pueblo que queda a 6 horas de un pueblo lejísimo que se llama Tucupita, en lancha. Y te estoy hablando de misiones de más de 50 profesionales cubanos. Ahí estuve yo en Tucupita. En la frontera, esa es la frontera. En el páramo de La Negra, en Mérida, en Casigualcubo, donde el calor normalmente es de 110 Del grados. otro lado del país, que es pura frontera. En Andrés Bello, en Barinas. Entonces, estás hablando de misiones gigantescas, de gente que tiene una vida muy complicada en esa zona, pues son zonas de condiciones extremas, que además no tienen derechos civiles, no se pueden casar, no tienen derecho a pasaporte, no tienen derecho a cómo movilizarse en el país. Estamos hablando de un proceso de esclavitud terrible, que están repitiendo en Brasil, muy importante. Sí, es esa esclavitud moderna de la que ha marcado Luciana, muy importante ese punto, porque, por ejemplo, desde el año 99 con la tragedia de Vargas, y fueron caminando los años, y tú estabas allá, el dinero no les llegaba. No le pagaban a los médicos. $6.000 supuestamente es lo que cuesta acá por el convenio. Sí, pero no lo reciben, recibían 400 o 500. Si la alcaldía era no chavista, menos le pagaba. Pero yo no me voy a referir a eso, me voy a referir a la alcaldía chavista, que teníamos que andar por el grupo operativo de la inteligencia detrás de los alcaldes para que aflojaran los reales, para que le pagaran a los médicos. Mira, hay casos de suicidio de médicos cubanos que se han suicidado. El último fue hace 6 meses, un médico de Pinar del Río, se llama José Andrés, que acaba de suicidarse. Por eso mismo, por el trabajo que estaba pasando y por la persecución que tenía. Claro, además arranca también el proceso de Vargas, la tragedia de Vargas. Ahí no se sabe cuántos se perdieron. Y además es un número que es una cifra indeterminada, porque uno no sabe cuántos llegan, porque llegan de manera subrepticia, uno no sabe si son... No hay ninguna cifra sobre ese tema. Entre el año 2000 y el 2003 diciembre, que yo salí de la misión, nosotros tuvimos información y fuimos hasta allí, de 5 casos de médicos asesinados en los cerros de Caracas. Bueno, porque no solamente los han designado en la frontera, sino también en donde, como lo decía al comienzo, la crisis hospitalaria es peor, donde no llegan los insumos para curar a los enfermos, como son en los cerros, en los barrios, en la zona, los cordones marginales, pero han fundado los CDI. Pero lo que y son nuevos y los han equipado. Claro, pero mira, en las farmacias de Cuba no hay medicina. En Caracas, por citarte Caracas, hay varios galpones, en Ruiz Pineda, por ejemplo, donde se almacena la medicina cubana que va al servicio de estos CDI. ¿Dónde está esa medicina? Esa medicina se ha perdido también. Ahora incluso, te voy a adelantar aquí en el programa, el ex embajador, Germán Sánchez Otero, tiene serios problemas y una de las cosas es esto que se ha perdido, estos reales que se han perdido, junto con Osvaldo Parlá, el económico de esa misión diplomática. Ahora hay una investigación, se está iniciando una investigación porque hay mucho dinero perdido. ¿Y cuántos años pasó Germán Sánchez Otero en Venezuela? Más de 14, creo yo. Y ahí es oportuno que tú llegues al problema de Venezuela, que es un problema de seguridad que es terrible. Estamos hablando de 79 muertos por cada 100.000 habitantes, que es una cifra casi que récord en el hemisferio. Esa cifra también la sufren los cubanos que llegan a esos lugares remotos donde el narcotráfico tiene espacio y caída libre, donde ocurren problemas de banda, donde los muertos o los heridos tienen que ser suturados a última hora por un médico cubano que es el único que está ahí para poder hacer tuvimos en Andrés Bello, en la frontera con Colombia, ahora que dicen suturado, médico, Andrés Cordero, Pedro Luis, un grupo de médicos que yo los atendí solamente para curar a los guerrilleros colombianos. Ahí no podía ni llegar a la televisión. A ver, y eso es solamente a lo que se refiere a los profesionales de la salud. Hagamos mención aparte de otro tipo de profesionales que forman parte de este intercambio entre Venezuela y Cuba gracias a los barriles de petróleo que se envían a la isla, y hay deportistas, hay docentes, la misión Rivas, la misión Simoncito. No, Cuba ha tenido 25.000 entrenadores deportivos, 27.000 entrenadores deportivos, que han escapado, muchos de ellos están aquí también. Es decir,
Estados Unidos le está dando la visa a los médicos, no se la está dando a los entrenadores, pero el entrenador ha escapado también. Hay mucho, aquí hay más de 3.000 entrenadores deportivos. Ahora, aunque tú digas, José, que ese síndrome de esclavitud moderna se repite en otros países, pudiera ser Brasil, que está recibiendo este año, que recibió este año un gran número de médicos cubanos. De los que están acá en Estados Unidos, solo un 98% vienen de Venezuela. Es decir, es más precaria la situación en ese país que en otras regiones que reciben a estos profesionales. Claro, de ahí. porque mira, no tienen condiciones para trabajar y los están obligando a hacer otras cosas. Por ejemplo, ellos han sido clave de alguna manera en las 19 elecciones que ha tenido el proceso venezolano. Ellos han tenido que cuidar colegios, ellos han tenido que decirle a los pacientes, si no votas por los chavistas, no tienes la medicina, no vengas el lunes. Ellos han tenido que votar también. Y han tenido que votar. Es decir, ellos han participado de esa esclavitud, pero no solo como médicos, sino también como orientadores políticos. Y ellos han decepcionado, aunque lo han dicho cuando están entre cuatro paredes en su casa. Fíjate que cuando nosotros empezamos a hacer el censo para que llegaran los médicos cubanos, tuvimos que ir a hacer un censo en las casas porque el médico venía a vivir, tú recordarás, a casas de chavistas. No podía vivir en casas de antichavistas. Y en eso pasamos mucho trabajo porque la gente decía, no, yo voto por Chávez, pero yo no soy chavista. Entonces, cuando te decía eso, uno decía, ese médico no lo puedo colar aquí. Bien. Lo peor del caso es que el sistema de salud en Venezuela continúa en terapia intensiva, porque los médicos cubanos no están, se fueron, y los de Venezuela se han ido, no les dan trabajo y de paso no se están graduando. Y no hay dólares para los insumos. Además, hay más de 130 consultorios médicos cubanos cerrados ahora mismo. José Hernández y Huberto Mario, gracias por estar con nosotros. Ustedes, amigos, no se vayan, hacemos una pausa. Al regreso, imágenes conmovedoras en un documental de la televisión serrana de Cuba. Ahí están, estos son los aguateros, los campesinos que aún surten de agua a poblaciones enteras cerca de la Sierra Maestra. Los dejo ahora con un reporte sobre una mente excepcional, una mente brillante, un joven cubano que se ha convertido en la calculadora humana más rápida de la historia. En el 2010, su nombre entró al libro de Guinness de Récords como la calculadora humana de fechas más rápidas de la historia. Yusnier Viera pudo calcular en apenas un minuto a qué días de la semana correspondían 42 fechas entre los años 1600 y 2100. Ahora el joven matemático residente en Westchester es el único cubano entre los dos prodigios latinoamericanos elegidos para participar en el concurso Supercerebros, un programa de televisión en español producido por National Geographic que se grabará en Brasil y empieza a salir al aire en enero. El año pasado, Discovery Channel y la Universidad de Sussex en Gran Bretaña estudiaron el cerebro de Viera y determinaron que sus habilidades no eran innatas, sino el fruto de un trabajo dedicado y sistemático.